Hace 30 días exactos tenía menos de R$ 400 en la cuenta. Hoy estoy mirando un contrato firmado por 82.000. No es un titular de ventas, no es una promesa vacía, es lo que pasó, con fechas, con nombres, con un teléfono que sonó cuando yo no lo esperaba. Y lo que quiero contarte hoy no es el contrato, es lo que tuve que hacer durante 3 noches antes de que ese teléfono sonara. Porque si te cuento solo el resultado, sin contarte las 3 noches, te estoy robando la parte que realmente te cambia la vida. Y eso no lo voy a hacer. Tengo 78 años. Crecí en una habitación con suelo de tierra en el interior de Minas Gerais. Mi padre trabajaba la tierra de otros. Mi madre cosía ropa para los vecinos a cambio de lo que pudieran dar. Aprendí desde muy pequeño que el dinero llegaba a las casas de otros, nunca a la nuestra, y que nosotros mirábamos desde afuera. Esa sensación, gente, esa sensación de mirar desde afuera, fue la primera herida real de mi vida. No era rabia lo que sentía, era algo peor, una resignación silenciosa que se instalaba en el cuerpo como si fuera una verdad sin discusión, como si así fuera el mundo y ya está. Después de décadas estudiando filosofía hermética, textos del antiguo Egipto, registros que muy pocos se han tomado el tiempo de leer de verdad, después de haber ayudado a cientos de personas a transformar su realidad, algo en mí seguía comportándose como ese niño que mira desde afuera. El conocimiento estaba en mi mente, pero el personaje que habitaba mi cuerpo seguía siendo el mismo de siempre. Y cuando la inversión que hice con años de ahorro no dio frutos, ese personaje volvió con una fuerza que no esperaba. Lo que descubrí en esas 3 noches es lo que voy a contarte ahora. Hace algo más de un año, yo me despertaba cada mañana con un pensamiento antes que cualquier otro. Antes del café, antes de recordar el día que era, antes de sentir el cuerpo despertar. El pensamiento era este: ¿cuánto queda? No era pánico, era peor que pánico. Era una contabilidad automática, casi tranquila, que ya se había convertido en lo primero que mi mente hacía al volver a la conciencia. Gente, cuando el miedo deja de ser una emoción y se convierte en un hábito mental, en lo primero que haces al abrir los ojos, ya no estás viviendo con miedo. Estás viviendo dentro del miedo. Y esa es una diferencia que lo cambia todo, aunque en ese momento yo todavía no lo veía con esa claridad. La inversión que había hecho con parte de mis ahorros no dio los resultados que esperaba. Quiero ser exacto aquí, porque las palabras importan. No fue una catástrofe financiera en términos absolutos para alguien que me mirara desde fuera. Pero para alguien con mi historia, con el suelo de tierra grabado en el cuerpo, con la memoria de mi madre cosiendo a la luz de una bombilla pequeña para que llegara el mes, ver desaparecer ese dinero no fue solo una pérdida económica, fue una confirmación. Una voz muy antigua que dijo: ¿ves? Ya te lo decía. Las cosas buenas no son para ti. Se acercan, te dejan sentirlas un momento y después se van. Porque así es con nosotros. Siempre ha sido así. Intenté aplicar lo que sé,
decreté, visualicé, hice mis prácticas de proyección de la realidad con la misma disciplina de siempre. Y durante semanas no pasó nada. Nada en el sentido real, en el sentido de que la realidad externa no se movía, y lo que sí se movía era la duda dentro de mí. Porque hay algo muy oscuro que sucede cuando tú llevas décadas enseñando estos principios, cuando has visto funcionar el método en cientos de personas y de repente no funciona para ti, o por lo menos no lo parece, porque en ese momento no tienes la perspectiva para distinguir si el método falló o si el personaje que está intentando aplicarlo es el problema. Esa distinción, que hoy me parece obvia, entonces era invisible para mí. Lo intenté de otra manera. Busqué nuevas fuentes de trabajo, escribí mensajes, moví contactos que llevaban tiempo dormidos. Nada llegaba. O llegaban cosas pequeñas, puntuales, que tapaban un agujero durante 2 semanas y después volvía el mismo vacío de siempre. Gente, hay un cansancio particular que no tiene que ver con el esfuerzo físico. Es el cansancio de hacer y no ver, de invertir energía real en algo y encontrar el mismo punto de partida al final. Ese cansancio no se cura con descanso. Se instala en el cuerpo como una convicción silenciosa, que da igual lo que hagas, que el resultado ya está decidido, que hay un techo invisible que no puedes traspasar y que quizás ni siquiera mereces traspasar. Yo conocía ese techo, lo había tocado muchas veces de pequeño, y lo más perturbador, lo que de verdad me costaba mirar de frente, era esto. Empecé a sospechar que mi guión de vida no había cambiado tanto como yo creía, que debajo de todos los años de estudio, de toda la filosofía hermética, de todos los textos del antiguo Egipto que había leído y releído, debajo de todo ese conocimiento, seguía operando el mismo personaje de siempre, el hijo del jornalero, el niño que mira desde afuera, el que sabe que las cosas buenas existen, pero que vive con la certeza de que a él no le corresponden. Esa sospecha era la más dura de sostener, porque significaba que quizá yo enseñaba algo que ni yo mismo había conseguido integrar de verdad en el cuerpo. Y eso, para alguien que lleva décadas acompañando a otros en su transformación, pesa de una manera que no tengo palabras exactas para describir. Me di cuenta de algo en esas semanas. Cuando pensaba en dinero, en contratos grandes, en abundancia real, en la realidad deseada que yo mismo proyectaba en mis prácticas, había un momento casi imperceptible en que algo en mí se contraía. No en la mente, en algún lugar más abajo, en el pecho quizás, en el estómago, como si el cuerpo dijera en voz baja, eso no es para ti. No lo decía con palabras, lo decía con esa contracción milimétrica que yo había aprendido a ignorar porque era demasiado incómodo observarla. Y cuando finalmente me quedé quieto el tiempo suficiente para notarla de verdad, entendí que ahí estaba el problema. No en el universo, no en la técnica, en ese archivo de la eternidad que seguía activo, dirigiendo mi campo desde las sombras, sin que yo le hubiera dado permiso consciente, pero sin que tampoco lo hubiera revocado. Recuerdo una noche específica. Eran cerca de las 2 de la madrugada
y yo estaba sentado en la silla de mi estudio, con el cuaderno abierto y sin haber escrito nada en una hora. Solo estaba ahí, mirando el bolígrafo. Y de repente pensé en mi padre, no de forma romántica, no con nostalgia. Pensé en sus manos, en lo que significaban esas manos, trabajo sin fin, tierra que era de otros, esfuerzo que nunca alcanzaba. Y entendí que yo llevaba esas manos grabadas en el personaje que habitaba mi cuerpo, que cada vez que el dinero se acercaba, algo en mí reproducía inconscientemente esa historia, que el fruto del trabajo siempre termina yendo a otro, que nosotros sostenemos pero no recibimos. Gente, ese fue el momento en que supe lo que tenía que hacer. No añadir algo nuevo, eliminar algo muy antiguo. Aquella tercera noche no empecé con ningún decreto. Eso fue lo primero que hice diferente. Me senté en la silla de mi estudio, encendí una vela, abrí el cuaderno por una página en blanco y escribí una sola pregunta en la parte de arriba. ¿Quién es el ser que se activa en mí cuando aparece el dinero? No quién quiero ser, no quién creo ser. ¿Quién se activa de verdad en el cuerpo antes de que la mente tenga tiempo de corregirlo? Y me quedé con esa pregunta sin intentar responderla rápido. Dejé que el silencio trabajara, porque el silencio es el único espacio donde el personaje real se muestra sin disfraz. Lo que empezó a aparecer no era abstracto, eran imágenes concretas, las manos de mi padre, el cuaderno de cuentas de mi mesa sobre la mesa de madera, la sensación en el pecho cuando de niño veía llegar el camión de reparto a la casa grande del patrón y nunca a la nuestra. Eso es lo que llamo el archivo de la eternidad, no un concepto, sino el conjunto de registros emocionales grabados en la conciencia durante los primeros años de vida, que siguen operando desde las sombras como directores invisibles de nuestra realidad. El archivo no necesita tu permiso consciente para funcionar. Funciona solo, en automático, exactamente como el corazón late sin que tú lo ordenes. Y mientras ese archivo esté activo, ninguna técnica de proyección va a dar frutos duraderos. Lo primero que hice fue lo que yo llamo la cirugía del personaje. Y quiero explicarte cómo se hace exactamente, porque esto no es metáfora, esto es un método. Coges el cuaderno y escribes en la parte izquierda de la página todo lo que sientes en el cuerpo cuando imaginas tener la cantidad de dinero que deseas. No lo que piensas, lo que sientes. La contracción, la duda, el pero, el ¿y si no llega?, el quizás no soy de ese tipo de personas. Lo escribes sin filtro, sin edición, sin intentar que suene espiritual. Después, en la parte derecha, buscas el origen de cada una de esas sensaciones. No el origen intelectual, el origen emocional. ¿Cuándo sentiste eso por primera vez? ¿Quién estaba? ¿Qué edad tenías? ¿De quién aprendiste que eso era verdad? Eso es entrar al archivo. Una vez que has entrado al archivo y has identificado el registro que está activo, llega el segundo paso de la cirugía, la liberación consciente del personaje antiguo. Aquí hay algo que quiero que entiendas bien porque es donde la mayoría se queda a medias. No se trata de negar lo que viviste.
No se trata de decirte a ti mismo que tu infancia estuvo bien cuando no estuvo bien, o que tu padre hizo lo que pudo cuando quizás no lo hizo. La liberación no es mentira. La liberación es reconocer que ese registro cumplió su función en el momento en que se formó, que fue una respuesta lógica a una realidad real, y que esa realidad ya no existe. Le hablas a ese archivo como le hablarías a un niño, con gratitud por haber cuidado, con claridad sobre que ya no necesita seguir haciéndolo. El tercer paso es construir el personaje de abundancia. Y aquí también voy a ser técnico porque no quiero que te quedes solo con la idea. Coges una nueva página del cuaderno y describes con detalle, en presente y en primera persona, quién es el ser que ya vive en la realidad deseada. No lo que tiene, quién es, cómo se mueve, qué siente cuando mira su cuenta bancaria, cómo duerme, cómo responde cuando alguien le hace una propuesta, cómo se relaciona con el dinero en lo cotidiano, cuánto espacio ocupa en una habitación. Ese ser tiene nombre, tiene historia, tiene textura. No es un ideal genérico de prosperidad. Es un personaje tan específico y tan concreto como el personaje antiguo que acabas de examinar. La especificidad es lo que le da poder. Yo escribí 4 páginas aquella noche sobre el personaje del hombre de 78 años que ya no mira desde afuera. Lo describí en detalle que nunca había hecho antes con esa profundidad. Escribí que ese hombre despertaba sin hacer la contabilidad automática del miedo, que cuando llegaba una propuesta económica, su primera respuesta corporal no era la contracción, sino la apertura, que llevaba décadas de evidencia de que los principios funcionan y los usaba desde esa certeza, no desde la esperanza. Que su historia de Minas Gerais no era una condena, sino el origen que le daba la comprensión necesaria para ayudar a otros con historias parecidas. Escribirlo no era suficiente, tenía que habitarlo. Y eso me lleva al cuarto paso. La proyección de la realidad desde el estado correcto es la parte donde casi todos fallan. Y yo lo entiendo, porque durante meses fallé yo también. La proyección no es visualizar lo que quieres mientras una parte de ti duda. Eso es ruido, no señal. La proyección real ocurre cuando primero entras en el estado del personaje que ya tiene, cuando tu cuerpo ha adoptado la frecuencia de ese ser, cuando la contracción ha desaparecido y en su lugar hay una expansión tranquila, sin euforia, sin ansiedad, solo la certeza quieta de alguien que sabe cómo funciona el campo. Desde ese estado proyectas, no pides, no suplicas, no negocias con el universo. Proyectas como quien planta una semilla sabiendo que la tierra hace el resto. Porque eso es exactamente lo que está pasando. La proyección de la realidad tiene un protocolo que yo apliqué esas 3 noches y que puedes aplicar tú esta noche. Cuando el personaje de abundancia ya está habitado, cuando el archivo antiguo ha sido reconocido y liberado, te recuestas, cierras los ojos y construyes internamente una escena de tu realidad deseada desde el final. No el proceso para llegar, el final. Ya llegaste. ¿Qué ves? ¿Qué sientes en el cuerpo? ¿Qué dices o qué escuchas? La escena debe ser breve, específica y emocionalmente real. No grande ni grandiosa, real. Y la sostienes no con esfuerzo, sino con la misma naturalidad con que recuerdas algo que ya ocurrió.
porque para el campo no existe diferencia entre lo que recordamos y lo que proyectamos con esa calidad de presencia. Eso es lo que Hermes enseñó. Eso es lo que los textos del antiguo Egipto describen con una precisión que los modernos libros de autoayuda nunca alcanzan. A los 22 días sonó el teléfono. No era alguien que yo esperaba. Era un hombre con quien no había hablado en más de 3 años, que había pensado en mí para facilitar un taller privado para un grupo empresarial en Sao Paulo. Me dijo que no sabía bien por qué había pensado en mí en ese momento, que simplemente había aparecido mi nombre en su mente esa mañana. Gente, eso es la firma del campo cuando opera desde la frecuencia correcta. No llega por el camino que tú diseñaste, llega por el camino que el campo diseñó, que siempre es más eficiente, más directo y más preciso que cualquier plan que nuestra mente limitada podría haber trazado. El contrato fue de 82,000 reales. Firmamos al día siguiente. Lo que quiero que te lleves de todo esto no es el número del contrato. Es la comprensión de que el obstáculo nunca estuvo en el universo, nunca estuvo en la técnica, nunca estuvo en que el método no funciona. El obstáculo estaba en el personaje que estaba intentando aplicar el método. El archivo de la eternidad que seguía activo construía un campo de escasez exactamente mientras la mente consciente intentaba proyectar abundancia. Esa contradicción interna es lo que la mayoría llama mala suerte o falta de mérito. No es ninguna de las dos. Es incoherencia entre el personaje real y la realidad deseada. Cuando esa incoherencia se resuelve, cuando el personaje y la proyección hablan el mismo idioma, el campo no tiene más remedio que responder. Así funciona. Siempre ha funcionado así. Y ahora te lo digo a ti directamente, porque has llegado hasta aquí y eso no es casualidad. Si algo de lo que he contado hoy ha resonado en tu cuerpo, si mientras escuchabas pensabas en tu propia versión de ese niño que mira desde afuera, si has reconocido en mis palabras el cansancio de intentar y volver siempre al mismo punto, entonces ya sabes lo que tienes que hacer esta noche. No necesitas nada especial. Necesitas un cuaderno, necesitas silencio y necesitas la honestidad de preguntarte quién es realmente el personaje que está intentando manifestar lo que deseas. Esa pregunta, sostenida de verdad, sin prisa, es el principio de todo lo demás. El poder para transformar tu realidad no está en ningún ritual que yo pueda darte desde fuera. Ya está dentro de ti. Lo que yo hice durante esas 3 noches no fue invocar nada externo. Fue limpiar lo que me impedía acceder a lo que siempre había estado ahí. Tu archivo de la eternidad no es una condena. Es simplemente información almacenada que espera ser reconocida y liberada. Cuando lo haces, cuando el personaje que proyecta y la realidad que deseas hablan por fin el mismo idioma, el campo no duda, responde. Con la misma naturalidad y la misma precisión con que respondió para mí. Suscríbete al canal porque lo que viene en los próximos videos continúa exactamente donde esto termina. Gente, não vim aqui a contar-te um cuento de éxito. Vim a contar-te que com 78 anos, com toda a minha história, com todas mis décadas de estudo, todavia tuve que sentar-me 3 noches a hacer o trabalho real desde dentro. E se eu lo hice, e se el campo respondió, no tengo ninguna razão para creer
que tu história será diferente. Ninguna. El método não entende de edades, ni de histórias familiares, ni de errores del passado. Entende de frequência. Cambia el personagem, cambia la frecuencia, e la realidad no tiene más remedio que cambiar contigo. Ahora, vea por el cuaderno.